El crítico español Gonzalo Badenes nos propone una manera de hacernos una perspectiva sobre algunos cantantes, basándonos en la naturaleza de sus voces y la inteligencia para emplearla. Por un lado, tenemos a voces dotadas de belleza, pero que fueron desaprovechados por una mala técnica, por elección de repertorio absolutamente inadecuado o ambas. En el extremo opuesto tenemos a voces limitadas en sus capacidades, poco agraciadas o ambas, pero que fueron correctamente desarrolladas más allá de sus facultades, aprovechadas por una técnica aceptable y un excelente desarrollo estilístico, dándonos como resultado verdadero arte en el repertorio adecuado para sus voces. Badenes nos propone que Pavarotti es un caso algo equidistante, una particular rareza, y aquí yo diría que más bien sería un caso que se bambolea de un lado a otro. ¿Por qué pienso esto? Pues eso es lo que trataré de explayar en dos videos dedicados a una serie de observaciones sobre la carrera, la voz y el arte de Luciano Pavarotti. Antes de comenzar les comento que en estas observaciones estaré haciendo uso de ciertos tecnicismos que, para no detenerme a explicarlos detalladamente y así hacer más fluido el video, los dejaré brevemente definidos a los lados de la pantalla y en la descripción a manera de glosario, tanto en español como en inglés. Comencemos. Cuando uno escucha por primera vez a Pavarotti, es imposible no decir ¡wow! ¡Qué gran voz! Una voz nacida para impactar y maravillar a todo aquel que la escucha, incluso desde el momento de su debut, el 29 de abril de 1961, con la ópera La Bohème. Cuando atacó el C5 de Che gelida manina, el público apenas pudo contenerse. Toda voz cantada se produce inicialmente en el torso, y sabemos del tremendo torso de Pavarotti. Con una capacidad grande de almacenamiento, proporcionaba un fiato continuo, inacabable, fluido y que se mantenía en una columna firme de aire, un torso aprovechado en un apoyo completo, no solo diafragmático. Además había un uso absoluto de todo el tórax. Una acción bastante espontánea, nada mecanizada. Ahí está el origen del vibrato más natural que yo he oído jamás en un tenor y quizá en todas las demás voces. Un vibrato que no se nota que es producido, que parece ser inherente al mismo sonido de la voz. Si può morir. Esa acción muscular tan completa y tan natural y que le fue posible por un correcto entrenamiento de esos músculos ágiles por naturaleza, le proporcionaba a la voz una flexibilidad para acceder a todo el rango vocal con extrema facilidad. También le confería una maleabilidad para ser delicado y cremoso. Y respecto a esto se dice que Pavarotti era incapaz de hacer dinámicas, pero esto pienso que realmente es una exageración. Eso lo podemos ver desmentido en esta grabación del Requiem de Verdi. En el Ingemisco, interpretación que Gino del foro Esta Noche / ha descrito acertadamente como cincelado con la meticulosidad de un escultor, podemos observar cómo en la frase in parte dextra pasa de un forte a recoger la voz en un delicado piano. Y podemos encontrar muchos más momentos como este, pero eso lo veremos en detalle en el apartado de repertorio. Ahora bien, si unos músculos son ágiles, entonces la voz debe ser capaz de ejecutar agilidades. Bueno, Pavarotti nos deja un poco decepcionados en eso. Sí, era totalmente capaz de hacer notas picadas, grupetti y agilidades pequeñas de ese tipo, incluso trinos. Los problemas venían mayormente en las agilidades más largas e intrincadas. Pavarotti era capaz de hacerlas correctamente si él quería, o más bien si él se hubiera dispuesto a entrenarlas más. Y es que esa misma espontaneidad en la respiración respondía a un estilo que buscaba la voz cantada más natural posible, más cercana al habla, sin lanzarse a los aspavientos, a las demostraciones del adiestramiento en una técnica y un estilo. Así, le vamos a ver una línea de canto verdaderamente apolínea, elegante, en algunas ocasiones.
Al ser expirado el fiato, este se encuentra con una laringe flexible, que estriba entre una posición baja media, o sea, no profunda como en el método Meloki, y una posición media, dependiendo de la zona del rango. El resultado era una voz clara, con el suficiente claroscuro, además de la relativa liviandad. Esa laringe flexible a veces lo era de más. En algunas ocasiones escucharemos cracks por lo riesgoso de su posición en los agudos. Y no solo cracks leves, también gallos. Una mala tarde la tiene cualquiera. La bucofaringe tenía un desarrollo muscular completo y se mantenía con la suficiente cavidad, haciendo que la proyección y la amplificación de la voz a través del tracto bucal fuera portentoso. Hay también un uso clarísimo, no exclusivo, de artificios vocales, como falsetones bien reforzados, voz de cabeza y voz mixta, aunque no resultaban tan sintéticos como en otros cantantes, sino habitualmente naturales en la medida de lo posible. Al final, con base en todo este tecnicismo, tenemos como resultado una voz de cualidades sublimes, además de las que ya poseía por naturaleza. De entrada, estamos ante uno de los 3 timbres de tenor más bellos de los que tengamos grabación, un timbre brilloso, cristalino, diamantino, luminoso. Y bien ha acertado Rodolfo Chelletti describiendo esta voz como solar, resplandeciente, argentea, dulce. El mismo Chelletti lo considera una de las 4 voces de lo que él llama el renacimiento tenoril, junto a Corelli, Bergonzi y Krauss. Con esto se refería a que la voz tenía el esmalte y la redondez que caracteriza a los tenores, sin las contaminaciones baritonales que buscaban Caruso y sus epígonos durante toda la primera mitad del siglo XX. Estamos también ante una voz supremamente escuilante, llena de armónicos, de vibraciones. Hablamos más bien de un squilo diáfano, cristalino, no precisamente un squilo metálico. El rango vocal topaba por debajo hasta un B2. Esas notas bajas eran blandas y un tanto opacas, pero con suficiente cualidad y volumen. El registro central, bellísimo y redondo, era liviano pero lo suficientemente sólido y compacto, y estaba bien soldado con el registro superior, con un pasallo correctamente trabajado, dado esto por uno de los objetivos de su formación vocal original, el correcto cubrimiento o sombreado de las vocales. Toda la riqueza de la voz, el escuilo, el brillo, la luminancia, se intensificaban cuanto más ascendía a las notas altas, a las cuales accedía con una facilidad socarrona. Se ganó con todo derecho el título del rey del do de pecho, cuando, en 1972, en el Metropolitan de Nueva York, se paseó con pasmosa facilidad a través de los 9 C5 de Pormuname. En directo llegaba al de bemol 5. Aunque en estudio grabó potentes y sólidos re naturales. Con base en esos agudos, no dudo que haya logrado llegar con voz mixta y sólida hasta F5 en sus vocalizaciones, pero pues no hay grabaciones de ello. Solo un par de mi bemoles y un fa en falseto puro. Otro de los objetivos de su formación vocal original fue la perfecta y clara dicción. Las vocales no se veían alteradas, en el agudo las redondeaba, la A la cubría con O y la I quedaba como la Y alemana. Las consonantes eran precisas y cuidadas, aunque la R a veces resultaba poco ortodoxa. La voz era por naturaleza flexible, maleable, cremosa, ágil, como ya se dijo, unas características que bien pudo aprovechar para el desarrollo de un estilo virtuosístico, específicamente para el canto tan florido de Rossini y Mozart. Pero, como veremos en el apartado de repertorio, esto no sucedió. Definidas ya su técnica, cualidades y capacidades, vayamos a la pregunta principal del video. ¿Qué tipo de voz tenía Pavarotti?
Responder esto realmente genera muchos comentarios, por no decir peleas, donde sea que se discuta el tema. Yo estoy radicalmente en contra de pensar que Pavarotti era un tenor lírico, que es el pensamiento de la mayoría de sus fanáticos más acérrimos. Y si hay alguien viendo este video que piensa que Pava era un tenor spinto, por favor retírese de mi canal. Verán, aquí están los tipos de tenor más convencionales. Desde abajo hacia arriba las voces son más pesadas, más fuertes, voluminosas, potentes, oscuras, metálicas, con centros y graves más anchos. De arriba a abajo, las voces son más delgadas, flexibles, maleables, cremosas, ágiles, claras y de centros livianos y agudos luminosos. Pavarotti suena así. El verdadero peso de un tenor lírico debe ser así. Claramente es una voz con más volumen. Y ojo, no confundamos el squillo y el metal con la potencia y el volumen de la voz. Un tenor spinto sonaría así. Mucho más robusto, además de mayor metal. Para no causar un sismo en vuestras casas no les mostraré a un tenor dramático. Comparemos con otra pieza, y ojo aquí con las notas centrales. Podemos descartar que sea un tenor ligero comparándolo con Tito Schipa. Hay una clara diferencia y podemos definirlo entonces como un tenor lírico ligero. Un tenor lírico debería sonar así. Observen cómo es más masiva y carnosa la voz en las notas centrales. Escuchemos otra grabación de Pavarotti. Vamos a compararlo con otro tenor lírico ligero. Cualidades parecidas, ¿verdad? Ahora otro tenor lírico. Voz más masiva y un tanto menos clara. Un tenor spinto sonaría así. Y si no ha quedado claro, comparemos con otra pieza. Un tenor de peso lírico con casi 80 años de edad suena así.
tenor spinto, es que un tenor lírico ni de broma tiene la flexibilidad tan espontánea para lograr esto. Ahora, es posible que una voz emule una técnica que no se corresponde exactamente con su tipo de voz, y no necesariamente de manera errónea. Sin embargo, en la mayoría de estos casos la voz no supera el volumen de su tipo de voz. En el caso de Pavarotti podemos ver que aquí canta con técnica de verdadero tenor lírico, una técnica que busca más profundidad respiratoria. Pero yo no escucho un volumen real de tenor lírico. Sí, es verdad, es posible que un cantante supere de alguna manera sus límites con un desarrollo supremo, tal como Caruso o Gigi. ¿En Pavarotti sucedió esto? Veamos brevemente cómo evolucionó su voz. A mí me gusta dividir las 4 décadas de carrera de Pavarotti en 4 etapas. Primero, sus inicios, de 1961 a 1967. La voz poseía ya toda la belleza que lo caracterizó siempre, y también la gran mayoría de aspectos técnicos y estilísticos. Era una voz delgada en comparación de su apogeo, incluso en muchos momentos sonaba a tenor ligero, pero estaban presentes los clarísimos atisbos de una voz de tenor lírico ligero. Curiosamente, en esta etapa buscaba más oscuridad y densidad en la voz que en su plenitud, ya que tenía muy presente el modelo carusiano. Aún así, resultaba liviano, claro. Después de esto, yo intercalo una primera etapa de transición, de 1967 a 1971 o 1972, periodo en el que la maduración de la voz va en ascenso exponencial, especialmente su respiración, y él lo atribuye a lo que aprendió de la técnica respiratoria de Sutherland. Para el final de este intervalo ya la voz estaba en su punto de apogeo. La plenitud la veo de 1971-1972 a principios de 1980. Una etapa de apogeo vocal absoluto, con la carnosidad máxima posible para su tipo de voz. Díganme ustedes en los comentarios si suena un tenor lírico. En esta etapa, Pavarotti se libera de las ataduras del modelo carusiano y busca la verdadera luminosidad de la voz de tenor. Un Pavarotti que se ha encontrado a sí mismo, un sol de verano en su punto más álgido. En la segunda mitad de esta etapa, Pavarotti incursiona casi de lleno en repertorio pesado para su voz, y en el que de alguna manera la bravura de su canto lo ayuda, pero podemos ver en esto una de las causas de su declive. Intercalo de nuevo un periodo de transición, de 1980 a 1983. La voz comienza a mermar, se vuelve un punto liviana respecto a su apogeo, y se empieza a ver una indiferencia cada vez más marcada, aunque no absoluta, respecto a la partitura y el estilo. Sin embargo, seguiremos viendo la bravura de sus mejores años, por supuesto. 1983 a 1990. Los problemas de sobrepeso y el respectivo declive vocal se hacen más evidentes. La voz ya está fatigada, ya también baja medios tonos.
aunque a mí, honestamente, me sigue pareciendo muy aceptable. Además, en estos años hace una excelentísima grabación de Un ballo in maschera con Solti. Incluso en el primer concierto de los tres tenores en 1990 se muestra gallardo aún, dando clases de canto a Domingo y Carreras. 1991 hasta su retiro en 2005. La decadencia vocal es ya definitiva. Se dedica en esta etapa más a la filantropía y a sus conciertos multitudinarios. La verdad no hay nada de interés para mí en estos años más que la Turandot de 1997 y la otra clase de canto a Domingo y Carreras en el 94. Por su carácter extrovertido y su técnica tan espontánea y natural, estas 4 décadas de carrera se caracterizaron por una expresión y estilo de canto igual de espontáneo. Siempre ha sido objetivo de señalamientos por esa razón. Muchos roles que deberían ser cantados con elegancia, delicadeza, sensibilidad e introspección, Pavarotti los convertía casi en roles de jóvenes enamoradizos, exultantes, extrovertidos. De hecho, Chelletti en un principio lo calificó de cantante con mal gusto cuando lo escuchó en una función de La hija del regimiento en Londres. Como ya mencioné antes, es verdad que también se exagera cuando se hacen muchos de esos comentarios. El propio Chelletti cambiaría un poco de opinión algunos años después, cuando comenzó a observarlo en su justa medida, entendiendo cómo funcionaba el arte de Luciano. Y es que ya vimos que era totalmente capaz de ser delicado y elegante, aunque veamos también cuál era la razón por la que en esa ocasión se mostró así de refinado. Con esos ojos encima cualquiera se vuelve disciplinado. Así pues, Pava pondría en acción todo su arsenal vocal y estilístico cuando fuera dirigido por inteligencias superiores a él. Pero haremos una observación más profunda de esos aspectos de Pavarotti como artista en el bloque de arte, en la segunda parte de este video.